Buenas tardes, profesor, y buenas tardes, compañeros. El día de hoy, a nuestro grupo les tocó exponer los cromosomas, la arquitectura del genoma humano, los cromosomas sexuales ligados al sexo y las enfermedades genéticas ligadas al sexo. Las integrantes son Kimberly Blackett, Jennifer Cáceres, María Mamanejaro y quienes habla Pamela Valencia. Los cromosomas se agrupan en pares. Tenemos 46 cromosomas o 23 pares. Estos pares de cromosomas se clasifican siguiendo una nomenclatura de clasificación. O sea, quiere decir que van del más grande al más pequeño. A los 22 primeros pares se les llama autosomas, siendo comunes en el hombre y la mujer. A los pares de 23 se les llama gonosomas o cromosomas sexuales. Estos pueden ser X o y constituyen pares diferentes en función de lo que se trate, de un hombre o de una mujer. Pues como su nombre lo indica, son los responsables del sexo y marcan la diferencia entre el hombre y la mujer. La mujer posee dos cromosomas sexuales, eh, X, y el varón posee un cromosoma sexual, X, y un cromosoma sexual, Y. Es tan solo un cromosoma lo que nos hace la diferencia. Y debemos de recordar que los cromosomas son iguales para todas las razas humanas. Dado que el número de cromosomas siempre debe mantenerse constante de generación en generación para que todo vaya bien. Esto significa que todo individuo solo puede heredar 23 cromosomas de cada progenitor en el momento de la fecundación. Por lo tanto, si una mujer tiene 46 cromosomas y un hombre posee 46 cromosomas, eh, cada uno debe transferir la mitad a su hijo en el momento de la fecundación. ¿Cómo se efectúa el reparto? Bien, la célula inicial que posee los 46 cromosomas se divide y a partir de este se forman dos células. Estas dos células, antes de separarse, se reparten los cromosomas a partes iguales y cada una de ellas se lleva un elemento de cada par de cromosomas, con lo que al haberse repartido los cromosomas entre ellas, cada célula solo posee 23 cromosomas, o sea, una de cada par. ¿Cómo es un cromosoma? Un cromosoma es una estructura química muy compleja compuesta de proteínas y ADN, ácido desoxirribonucleico, conjunto compuesto por las bases nitrogenadas, azúcares y fosfatos. Cuando esto se observa a nivel molecular, la forma espacial que adquiere es parecida a una escala de cuerda floja suspendida en el espacio, donde los peldaños corresponden a las bases y a los azúcares y fosfatos a la baranda. Las bases nitrogenadas son cuatro: la guanina, la citosina, la adenina y la timina. Los peldaños de la escalera siempre están formados por parejas de guanina y citosina o bien de adenina y timina. La asociación de estas bases o peldaños forma un mensaje lineal codificado con todas nuestras recetas, el cual es descifrado en el interior de cada célula, ya que ésta posee elementos adecuados para ello. La fusión de estas bases o peldaños forman un mensaje lineal codificado con todas nuestras recetas, el cual es descifrado en el interior de cada célula, ya que ésta posee los elementos adecuados para ello. Para facilitar más las cosas, imaginemos que un cromosoma es una cinta de un cassette grabada con recetas de cocina que está una detrás de otra. En nuestro caso, las recetas de cocina son las instrucciones para que se formen y funcionen todas las estructuras de nuestro cuerpo, el cerebro, nuestro corazón, el riñón, etc. Le doy el paso a mi compañera Kimberly para que continúe con la exposición. Continuando con la exposición, hablaré sobre la arquitectura del genoma humano. La organización de la cromatina en las células es esencial para procesar adecuadamente la información genética. Equipos expertos en genómica y en bioinformática de todo el mundo están estudiando la complejidad de la arquitectura del genoma para
comprender mejor el funcionamiento celular y para afrontar nuevos retos en biomedicina. Hasta hace relativamente poco se estimaba que tan solo un 15 o 20% del genoma era funcional y todo lo demás se denominaba, con cierta polémica, ADN basura. En 2012 se publicaron los resultados del proyecto ENCODE, que es del inglés Encyclopedia of DNA Elements, y se puede considerar como una de las mayores evoluciones en la biología molecular contemporánea. El proyecto ENCODE demostró que al menos un 80% del genoma tiene algún tipo de actividad biológica. Hicieron público al mismo tiempo más de 15 terabytes de datos de libre disposición para utilizarlo en investigación. Bueno, ahora hay que recordar que el ADN se enrolla sobre unas proteínas, o bien llamados histonas, formando los nucleosomas que representan la unidad estructural de la cromatina, que es como se encuentra el material genético en el núcleo celular. Ahora, la organización de la cromatina se caracteriza por unos grandes dominios espaciales o territorios que abarcan gran parte de los cromosomas, como se puede ver en la figura 1A. Estos términos se conocen como dominios de cromatina y son parecidos a todas las células del organismo, pero estos tienen a su vez unos subdominios que son muy variables y pueden presentar distinto grado de compactación. En cuanto a la compactación de la cromatina, es pieza fundamental para que los elementos reguladores, como son los promotores, estén accesibles e interaccionen con unas proteínas con capacidad de unión al ADN, que se conocen como factores de transcripción. Estos factores de transcripción son en esencia los conductores básicos que tiene la regulación de los genes al poner en marcha los distintos programas funcionales en las células. Para ello, deben primero poder unirse a unas secuencias específicas en el ADN para activar o desactivar la expresión de sus genes. De alguna forma, podemos decir que comparten el genoma que varía entre las distintas células de nuestro organismo, algo fundamental para organizar la cromatina y que funcionen los mecanismos que la regulan. Ahora, hablando sobre lo que es epigenética, es el área que está encargada de estudiar la arquitectura de la cromatina y se centra en caracterizar las modificaciones químicas que se producen de forma natural en las histonas, como por ejemplo las acetilaciones y las metilaciones, o directamente del ADN, como por ejemplo las metilaciones. Estos cambios químicos en la cromatina hacen que algunas regiones del genoma estén accesibles, como por ejemplo la cromatina de cara abierta, y otras inaccesibles, como por ejemplo la cromatina de cara cerrada, a los factores de transcripción. Un dato interesante es que a partir de los estudios genéticos se da que los miles de variaciones genéticas están asociadas a enfermedades y solo un 5% de estas se localizan en regiones que codifican las proteínas. Esto nos indica que la gran mayoría de variabilidad genética conocida y asociada con problemas de salud se localiza principalmente en las regiones que no están codificadas, y gracias al proyecto ENCODE sabemos que estas afectan sobre todo a las regiones reguladoras. Si tenemos en cuenta que cualquier célula humana podrá expresar varios de miles de genes, podemos fácilmente imaginar la complejidad de circuitos y conexiones que se forma en el núcleo entre los factores de transcripción y sus respectivos genes. Estas conexiones se conocen como redes de regulación genética y se encargan de programar aquellos genes que mantienen la fisiología celular y las funciones específicas de cada tipo celular. Gracias a esta información podemos conocer, por ejemplo, si entre las células del cerebro y los músculos hay diferencias de accesibilidad en los elementos reguladores de algunos genes. Podemos cuantificar qué valores de transcripción tienen más relevancia para cada tipo celular, o podemos examinar el conjunto de genes que pueden estar inactivos o activos. Uno de los retos más prometedores de la epigenética consiste en descifrar dichas redes de regulación y entender cómo es que operan las células. Ahora, hay que resaltar que la mayoría de estos avances se desencadenan por los procesos en las técnicas de secuenciación, así como las estrechas alianzas entre los científicos y las diversas áreas de biología molecular, como la epigenética, la genómica funcional y la bioinformática. Ahora, el éxito de este ambicioso reto gravita alrededor de una sofisticada integración de datos sobre la variabilidad genética de los individuos, la expresión de genes y epigenética para definir con precisión la arquitectura funcional de los genomas. A continuación, mi compañera María hablará sobre los rasgos ligados al sexo. Continuando con el tema, vamos a hablar sobre los rasgos ligados al sexo. Sabemos que en los seres humanos el sexo biológico está
determinado por un par de cromosomas sexuales, que en las mujeres viene a ser dos cromosomas similares, que vienen a ser XX. En cambio, en los varones tenemos los cromosomas X y Y. La diferencia es que el varón solamente lleva un cromosoma X. Herencia ligada al cromosoma X. Hay muchos rasgos ligados al cromosoma X, que son rasgos ligados también al cromosoma Y, porque el cromosoma Y es mucho más pequeño y tiene menos genes que el cromosoma X. Vemos en los diagramas del cromosoma Y y el cromosoma X. La imagen que está ahí. En la ilustración que tenemos al costado sobre la mosca de la fruta, podemos ver que la mosca de la fruta macho de ojos rojos con el genotipo de cromosoma X, Y, se cruza con la mosca de la fruta hembra blancos con el genotipo de cromosoma XX. Trastornos ligados al cromosoma X. En los trastornos genéticos ligados al sexo del cromosoma X son mucho más comunes en hombres que en mujeres, dado que los hombres solamente tienen un cromosoma X, por lo cual su copia de gen está ligado al cromosoma X. Y este puede heredar de un gen ligado al X que se expresará de esa manera que vemos en la imagen. Se da cuenta que el cromosoma X es mucho más grande que el cromosoma Y. Tenemos un ejemplo sobre los trastornos de coagulación, también llamado hemofilia. En las mujeres son heterocigotas para la hemofilia. Son portadores y generalmente no presentan los síntomas. Damos un ejemplo que en los hijos varones de estas mujeres tienen una posibilidad del 50% de presentar hemofilia. En cambio, en las hijas no tienen mucha posibilidad de presentar esta enfermedad de la hemofilia, a menos que el padre sea un portador de la hemofilia. En cambio, tendrían una posibilidad del 50% de presentar y ser portadoras. La inactivación del cromosoma X. Si los hombres pueden sobrevivir con un solo cromosoma X, ¿por qué causa las mujeres tienen dos cromosomas X? Bueno, es una pregunta. Bueno, vamos a dar la respuesta. Resulta que en las mujeres la gran mayoría de los genes es uno de los cromosomas X, está inactiva, o sea, solamente un cromosoma X está funcionando, ya que esta es forma de un cuerpo bar. Esta inactivación sucede al azar durante el desarrollo embrionario. A continuación voy a presentar a mi compañera Jennifer, le doy pase a ella. Ya, ahora hablaremos de las enfermedades genéticas ligadas al sexo. Estas enfermedades se transmiten de padres a hijos a través de los cromosomas X o Y. Estos son los cromosomas sexuales. En una de las enfermedades ligadas al sexo, por lo general, los hombres son los afectados porque tienen una sola copia del cromosoma X que porta esta mutación. En cambio, en las mujeres, el efecto de la mutación puede ser enmascarada por la segunda copia sana del cromosoma X. Aquí podemos ver primero el dominante. Nos dice que es el gen responsable de este fenotipo se localiza en el cromosoma X y una sola copia del alelo es suficiente para desencadenarlo. Puede ser heredado bien del padre o de la madre. Los hombres solo pueden heredar un cromosoma X. La consecuencia de esto es que las mujeres tienen más probabilidad de heredar un alelo ligado al cromosoma X que desencadenen en el fenotipo. En este tipo de situación podemos ver los siguientes casos. Por ejemplo, cuando solo la madre es portadora del alelo en uno de sus dos cromosomas X, es heterocigótica. Esta misma presentará desorden genético y además el 50% de sus hijas mujeres presentarán este desorden y el 50% de sus hijos también presentarán este desorden. Pero cuando la madre es portadora del alelo, es homocigótica, nos dice que ella misma presentará el desorden, pero que además el 100% de sus hijas presentarán este desorden y el 100% de sus hijos varones también. En el caso cuando solo el padre es portador del alelo en el cromosoma X, nos dicen que él mismo presentará el desorden genético, pero además nos dicen que el 100% de sus hijas mujeres presentarán este tipo de desorden, pero el 0% de sus hijos varones presentarán este tipo de desorden. Aquí podemos ver una lista de desórdenes denominantes ligados al cromosoma X.
En este tipo podemos ver el síndrome de Rett, la mayoría de los casos del síndrome de Alport, el síndrome de Bloch, el síndrome de Guillain-Barré, el síndrome de Gold, el síndrome de Yao y el síndrome de Alcart. Ahora vamos a ver de la recesiva. Nos dicen que el gen responsable del fenotipo se localiza en el cromosoma X y se necesita la homocigosis del alelo en las mujeres para poder expresarlo, mientras que en el caso de los hombres basta solo con portarlo. Nos dicen que los hombres solo pueden heredar un cromosoma X, y la consecuencia de esto es que las mujeres tienen más probabilidad de heredar este alelo ligado al cromosoma X, pero que no desencadenen en el fenotipo, o sea, ser portadoras. En este tipo podemos encontrar diferentes casos, como por ejemplo, cuando solo la madre es portadora del alelo en el cromosoma X, ella misma nos dicen que no presentará el desorden genético, pero que el 50% de sus hijas mujeres serán portadoras y el 50% de sus hijos varones también serán portadores de este desorden. Y en el otro caso, cuando el padre es portador del alelo en el cromosoma X, nos dicen que él mismo presentará el desorden genético, pero en este tipo de situación, solo el 100% de sus hijas mujeres serán portadoras y el 0% de sus hijos varones tendrán este tipo de desorden. Y en otro tipo de situación, tenemos que cuando la madre es homocigótica para el alelo y el padre también es homocigótico, nos dicen que el 100% de su descendencia tendrá el desorden. Aquí podemos ver una lista de desórdenes recesivos más comunes ligados al cromosoma X. En esta situación podemos ver el daltonismo, la hemofilia A, la hemofilia B, la distrofia muscular de Becker, la icliosis ligada al cromosoma X y entre otros. Ahora vamos a ver sobre la herencia ligada al cromosoma Y. Nos dicen que las enfermedades ligadas al cromosoma Y son muy poco comunes debido a la poca cantidad de información genética que contiene. Solo pueden transmitirse de padres a hijos con un 100% de penetrancia, que en ese tipo de situaciones las mujeres carecemos del cromosoma Y. ¿Por qué? Porque las mujeres solo tenemos 2 cromosomas X. Y en este tipo de situaciones, las enfermedades ligadas al cromosoma Y son todas aquellas derivadas de mutaciones de alguno de sus genes que se mantienen en toda la descendencia masculina. Ya, en este tipo de caso acabamos de llegar a la conclusión de que la herencia dominante ocurre cuando un gen anormal de uno de los padres causa esta enfermedad, aunque el gen compatible del otro padre sea normal. Nos dicen que el gen anormal predomina en este tipo de situación. Sin embargo, en la herencia recesiva nos dicen que ambos genes deben ser anormales para que se produzca esta enfermedad. Gracias a todos por su atención.